Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. La de hoy creo que va a ser realmente cortita porque seguramente la tendréis que ver junto con el vídeo anterior de los protozoos y en ella vamos a estudiar el maravilloso mundo de las algas, el reino cromistas. Ya veréis que no todas las algas son iguales. Espero que os guste. Jamendo.com. El concepto de algas es un concepto muy arraigado que todos creo que tenemos bastante claro. Sin embargo, desde el punto de vista taxonómico, pues ha sufrido grandes cambios. Y de hecho hay que matizar muy mucho porque no todas las algas son iguales. De hecho, no vamos a poder sostener un solo reino, aunque yo os voy a contar todas las algas metidas aquí en el reino cromistas. Sin embargo, vais a ver la necesidad de que las tengamos que ubicar realmente en dos reinos diferentes. Bueno, hay los especialistas consideran dos tipos de algas diferentes. A unas las llaman algas primarias y a otras algas secundarias. Y todo depende de cuál haya sido su origen filogenético. Las algas primarias derivan de una endosimbiosis primaria en la que un organismo heterótrofo y eucariota fagocitó a una cianobacteria, es decir, a un organismo procariota y autótrofo. El resultado fue la primera célula eucariota autótrofa. A partir de esta endosimbiosis primaria se formaron tres divisiones: las glaucofitas, las rodofitas y las clorofitas, que, aunque las vamos a comentar en el reino cromistas, realmente las tenemos que ubicar en el reino plantas. Están emparentadas, son el origen de las plantas superiores. Bien, por otra parte están las algas secundarias. Las algas secundarias proceden de una endosimbiosis secundaria, en la que un eucariota heterótrofo fagocitó a una eucariota autótrofa de las anteriores, ya sea una rodofita, una glaucofita o una clorofita, dando lugar a los diferentes tipos de algas que se incluyen en los reinos, en el reino propiamente cromista, y que, según las clasificaciones más modernas, habría que incluir en el reino cromalveolados. Estas algas son las únicas que serían protistas en sentido estricto y no plantas como las anteriores. Bueno, son además bastante variadas, porque se pueden agrupar en dos grandes grupos: los heterocontos y las acrobias. En los heterocontos se incluirían las divisiones dinofitos, feofitas y bacilariófitas. Y en las acrobias se incluirían las divisiones aptofita y criptofita. Bueno, vamos a hablar un poco de todos estos grupos y a ver unos cuantos ejemplos. Y sobre todo a disfrutar de su belleza y de su plasticidad. Vais a ver que las algas son las grandes desconocidas, no solo en la alimentación, cosa que ya se va poniendo poco a poco de manifiesto, cada vez se utilizan más algas en la alimentación humana, sino que vais a sorprenderos con la belleza que pueden tener algunas de estas algas. Jamendo.com. En las algas primarias predominan los colores verde y rojo según el grupo. Las glaucofitas, por ejemplo, son de color verde debido a la presencia de clorofilas A y B que están presentes en todos los grupos y que precisamente es lo que se interpreta como parentesco directo con las plantas superiores,
que presentan exclusivamente clorofila A y B, además de otros pigmentos accesorios. Los diferentes grupos de algas tienen una enorme variedad de pigmentos fotosintetizadores. Han sido una especie de laboratorio bioquímico que la evolución utilizó para poner a punto distintos tipos de sustancias que permitieran captar las diferentes longitudes de ondas. Mucho más abundantes y extendidas que las glaucofitas son las rhodofitas, las llamadas algas rojas. Estas algas rojas, como hemos comentado antes, parece que están íntimamente relacionadas con las algas secundarias a través de un proceso de endosimbiosis secundario. Las algas rojas, las rhodofitas, eh, además de tener un llamativo color rojo, rojizo o rosado, en muchos casos tienen una característica curiosa y es que quedan recubiertas por esqueletos carbonatados que se mineralizan y entonces adoptan una textura parecida a la de los corales. De hecho, suelen acompañar a los corales en la formación de los arrecifes. Y por último, sin duda alguna, una de las más importantes divisiones de algas, que es la de las clorofitas, están tremendamente extendidas, tanto en aguas dulces como en aguas saladas, en aguas marinas, y son las que tienen un aspecto más próximo al de las plantas terrestres. Entre ellas se encuentran un montón de especies, algunas de ellas se utilizan en la alimentación humana o también para la elaboración de piensos para los animales. Jamendo.com. En cuanto a las algas secundarias, como os decía antes, se pueden dividir en dos grupos. El primero son los heterocontos. Heteroconto quiere decir que tienen dos flagelos de tamaño desigual, que es una característica común a todas estas algas y que las distingue de otros tipos de algas. Es una característica muy significativa. En el grupo de algas secundarias heterocontas se encuentran las dinofitas, llamadas también dinoflagelados. El prefijo dino significa terrible. Dinosaurio significa los terribles lagartos. Así que dinoflagelado es toda una declaración de intenciones, los terribles flagelados. Y efectivamente son terribles porque son los responsables de las llamadas mareas rojas, que en ocasiones devastan los cultivos de acuicultura y la pesca en las zonas costeras, porque producen toxinas que causan estragos en los ecosistemas marinos. Independientemente de lo terribles que sean, ya veis en las muestras que os estoy poniendo que son espectaculares. Tienen unas paredes celulares ornamentadas, muy llamativas, muy extrañas. Son imágenes de microscopía electrónica. Y si os fijáis, tienen un surco, en realidad dos surcos, por donde van alojados los flagelos. También pertenece en este grupo de heterocontas la división feofitas. Feofitas no porque sean poco agraciadas, sino porque son de color pardo, porque se llaman de hecho también algas pardas. Las algas pardas se cuentan entre las más abundantes junto con las clorofitas. Pueden ser macroscópicas. Hay algunas que pueden llegar a medir 50 metros de longitud y tienen una propiedad que se ha utilizado bastante y es que producen una sustancia que se llama agar-agar, que se puede utilizar en la industria alimentaria como gelificante. Y por último, la división bacilariofita, que bueno, es mi favorita, porque estas sí que son espectaculares. Son las llamadas algas diatomeas. Las diatomeas tienen unas paredes
que están recubiertas con sílice y entonces mineralizan muy bien y pueden fosilizar. De modo que se tienen, bueno, se han podido obtener muestras incluso de ejemplares de especies ya extintas. Estas paredes con sílice están formadas por dos placas que encajan una en la otra, que se llaman frústulos y que suelen estar ornamentados. Pueden tener formas muy variadas, elípticas, triangulares, circulares, bueno, una pasada. Y están tanto en aguas marinas como en aguas continentales. Se utilizan además con fines industriales, por ejemplo, como abrasivos en la pasta dentrífica. Los granitos que se notan en la pasta dentrífica son caparazones de diatomeas. Se utilizan también como espesantes en las pinturas. O sea que, bueno, ¿qué más queremos? Son una auténtica pasada. La acumulación de frústulos de diatomeas forma una roca conocida con el nombre de Creta, que es la que da nombre a la isla del Mediterráneo justamente por la formación de este tipo de roca. Y en el grupo de los acrobios se encuentran las últimas dos divisiones de las que vamos a hablar, que cuentan además con muy poquitas especies. Se trata de las aptofitas y de las criptófitas. Los acrobios se caracterizan por tener lo que se llama un nucleomorfo. Un nucleomorfo es un segundo núcleo, que en realidad son los restos del núcleo de la rodófita con la que entraron en endosimiosis, que no ha transferido todo su material genético al núcleo principal de la célula. De modo que estas algas tienen ADN en 4 ubicaciones de la célula. El núcleo principal, el núcleo morfo, las mitocondrias y los cloroplastos. Y con esto terminamos el recorrido por el fantástico y maravilloso mundo de los cromistas. Creo que realmente se cuentan entre los seres vivos menos conocidos y posiblemente más llamativos que hay sobre la Tierra. Y acabamos el vídeo. Con esto me despido una nueva clase flipada de biología. Os recuerdo que este vídeo es para que lo veáis junto al de los protozoos, aunque eso ya os lo pondré en el calendario. Y nada, me despido. Hasta el próximo vídeo.